Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar en la- con la tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la jornada número 11 y a partir de hoy, que es esta es la primera sesión, vamos a ver todo lo referente a lo que es el AutoCAD Structure and Detailer y las presentaciones de entrega y la información que debemos entregar en memorias de cálculo. ¿Sí? Esto sería la jornada de cierre de esta especialización. Por eso hemos dedicado, vamos a decir, un trabajo previo. Hemos aprovechado que nosotros en la empresa aquí de ingeniería hemos hecho público de manera gratuita un curso completo de AutoCAD Structure and Detailer, módulo de concreto armado. Esos cuestan con 10 u 11 videos, los cuales van a estar a la disposición en nuestro canal de YouTube o en la página web. Ahora, en las semanas anteriores nosotros dejamos como instrucciones y que quería que las personas revisaran esta información para que nosotros aquí en la especialización no nos enfocáramos tanto en las cosas pequeñas que ya son parte de información de dominio público. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? La idea es que nosotros dentro de la especialización logremos mucho más de lo que normalmente vemos en ese tipo de curso. Ahora, el software AutoCAD Structure and Detailer como tal ya hoy en día no existe para Autodesk. Autodesk vamos a decir, lo sacó de su stack de software. No porque el programa haya tenido problemas, no porque ya la gente no lo utilizara, aunque yo soy de los partidarios de que las personas no supieron aprovechar a plenitud este software, a excepción nuestra. Fíjense que la versión que yo les recomiendo que instalen en sus máquinas es la versión 2011, porque es una versión bastante estable, corre en cualquier computador con los parámetros mínimos vamos a decir, con los parámetros mínimos de necesarios para que pueda correr cualquier software. Y fíjense que es la versión 2011. Desde el 2011 que este software está por allí en el mercado, muy pocas personas hasta hoy en día es que lo están conociendo. Entonces, ¿qué pasa? Este software que se llama AutoCAD Structural Detailer, o sea, AutoCAD para detalles estructurales, él está dividido en tres subherramientas que las podemos ver aquí en la ventana izquierda. Acá se las voy a remarcar. Esta, la primera, que es para acero estructural. La segunda, que dice Reinforcement, es para concreto armado. Y el Forward Drawings, que es planos generales. Entonces, ¿qué pasó? En el 2011, cuando yo conocí este software, yo estaba empezando a trabajar con una empresa en la que fui instructor de Autodesk. Autodesk introduce a partir del 2010, 2011, en esta época, trata de introducir lo que es el sistema BIM, el Building Information Modeling, que eso es lo que significa BIM. El Building Information Modeling lo que trata es de integrar todo el trabajo que hay alrededor de los proyectos de ingeniería en un solo modelo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer, ya había aparecido el programa Revit, que es el que utilizan los arquitectos, algunos ingenieros estructurales, y la misma gente de Autodesk sacó unos programas Revit Arquitectura, Revit Estructura, Revit MEP, que trabaja la parte de mecánica, eléctrica y plomería, y tratan de integrar todo eso. Después, Autodesk incorpora en su software, compra el software Robo Milenio y lo convierte en Robot Structural Analysis, y entonces con eso obtiene el motor de cálculo que les hacía falta. Autodesk tenía todo lo que era de dibujo, pero le faltaba el motor de cálculo. El robot, ya vimos que podemos diseñar conexiones. El robot sí está para diseño de elementos finitos. Es el software equivalente a SAP 2000 dentro de Autodesk. Con él puedes hacer casi todo. Ahora, el robot, que vamos a decir es una de las grandes ventajas, que el manejar el software
tendría es que él incorpora la parte de elemento finito, también incorpora parte de conexiones como subprogramas, como lo hemos visto en los videos en la fase anterior. Además, incorpora módulos aparte de fundaciones, tienen módulos adicionales para el análisis y diseño de edificaciones, enfocado a edificaciones, tal cual como lo puedes hacer con el ETAPS, y además también hace unos detalles. Ahora, la versatilidad que tenía en ese momento el robot 2011 es que él podía interconectarse con el Revit y viceversa. Además, podía y permitía que uno pudiera exportar también e interconectarse con el AutoCAD Structural Detailer. Entonces uno podía hacer su cálculo, hacer sus despieces en la revisión del AutoCAD Structural Detailer y que fuera enviado directamente a plano, como lo pudiese hacer con AutoCAD Structural Detailer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El AutoCAD Structural Detailer a medida que va evolucionando se va convirtiendo en un software muy pesado. ¿Por qué? Porque está integrando 3 tipos de herramientas y eso hace y ocasiona que el software no sea completamente atractivo a toda una rama de proyectos. ¿Por qué? Porque no todas las empresas trabajan concreto, no todas las empresas trabajan acero. ¿Y qué pasa? Algunos han migrado a otras herramientas como Revit para hacer los planos generales, planos de planta, corte, fachada, esos lo pueden hacer con Revit. Entonces, ¿qué pasa? La empresa Autodesk, para diversificar y, vamos a decir, ellos estuvieron con el AutoCAD Structural Detailer hasta el 2015. Las siguientes, y le digo así como a manera personal, las siguientes versiones de AutoCAD Structural Detailer, la 2012, la 2013, 14, 15 por allí, la interfaz a mí en lo personal no me gustó. Y no solamente eso, sino que la presentación y la forma de mostrar los planos al público, en la forma en la que uno los podía armar, no era tan, vamos a decir, no se podía tan personalizar como la podemos hacer con la versión 2011. En el caso de acá de Venezuela, tenemos una forma muy particular de nombrar los planos, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en mi caso, si yo no le presento a mi ingeniero inspector, y eso es algo que también les voy a decir a ustedes mismos, si ustedes tienen que conocer a su inspector, quién es la persona que le va a revisar el proyecto. Y entonces, dependiendo a veces hasta de la edad que ellos tienen, entonces uno puede decir, mira, ellos están acostumbrados a ver los planos de determinada manera. Si usted llega y entrega un plano diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver, usted va a hacer que él se salga de su zona de confort y todo le va a parecer extraño. Todo aquello que al inspector le parezca extraño, él va a dudar de eso y va a estar preguntando, va a estar indagando, va a estar preguntándole a usted, va a estar parando la evaluación, que es lo que a veces nosotros tenemos allí como traba, ¿no? El pago, que no nos pueden pagar hasta que él no logre entender qué es lo que está puesto allí, porque no lo va a firmar hasta que lo logre entender. Entonces nosotros debemos presentar ese plano de una manera en la que ellos la entiendan, de una forma en la que lo dominen. Y las versiones anteriores no permitían eso de que yo adaptara los planos, por ejemplo, a la lectura e interpretación que estamos acostumbrados aquí en mi país. Entonces, me fui quedando con la versión 2011. 2011 hasta hoy en día en la empresa, aquí el personal trabaja con la versión 2011, precisamente por aquello también de las máquinas, por el software. Ellos han sido los 3 ingenieros que tenemos acá en la oficina, 2 de ellos han sido participantes de las especializaciones anteriores que han sido contratados por nosotros para que trabajen acá, y ellos trabajan a plenitud con el software de la versión 2011. Ahora, después, Autodesk en esta área de diversificar, evidentemente como están mejorando los software y están cambiando la interfaz, han generado 2 nuevas versiones, que es la versión Advanced Steel y Advanced Concrete. Son los módulos, los mismos módulos de AutoCAD Structural Detailer separados en 2 software diferentes. Ahora, la parte de planos generales, ¿qué pasó? La unió a una parte para concreto y una parte para acero. O sea que el módulo de planos generales también está integrado en ambos software. Ahora, ¿qué sucede? Como hay empresas que se dedican única y exclusivamente al análisis y diseño de estructuras metálicas,
puede comprar única y exclusivamente el módulo de estructura metálica. ¿Ves? Porque es algo que no, bueno, aunque yo soy partidario, todos vamos a calcular algo en concreto armado, por lo menos el sistema de fundación. Pero pasa lo siguiente también para las personas que solamente calculan elementos en concreto armado. No necesitan tener un software que les proporcione detalles estructurales de acero porque ellos no trabajan con acero. Y ojo, y conozco varios profesionales y colegas que solamente trabajan con concreto armado. Cuando les llega un proyecto en estructura metálica, le dicen no, le dicen que no, lo echan para atrás, tratan como dicen aquí en Venezuela, sacarle el cuerpo a eso, ¿no? No les gusta meterse en esa parte porque ciertamente una estructura metálica es mucho más complicada de calcular, optimizar, diseñar y analizar y detallar que otra de concreto armado. Por lo general es así. Además de que la precisión tiene que ser milimétrica y por eso allí el que muchas personas este, la rechacen. Además, por allí está otra cosa que son los detalles de soldadura. No todo el mundo sabe hacer la lectura de un plano de soldadura y mucho menos hacerlo. Ok, ahora fíjense, cuando nosotros comenzamos la especialización, lo primero que les dije es que tenía que haber una optimización del proceso. El proceso va desde que alguien le dice, mire ingeniero, yo necesito hacer, a partir de ese momento lo que le diga, ya eso comienza un proceso. El proceso del proyecto como tal, el proyecto estructural. En este caso, siempre nos hemos enfocado en la parte estructural, pero si ustedes se han dado cuenta, toda la parte administrativa y de proceso que hemos hecho se aplica para cualquier tipo de proyecto. Entonces, desde el momento en el que le dicen qué es lo que usted quiere el cliente hacer, usted tiene que plantear una oferta, estudiarlos, hacer los análisis de los estudios que necesita, ver qué información cuenta, después pasa al proceso de cálculo. Y siempre dijimos, el 70% del tiempo, si no es un poco más, del proyecto, en este caso de estructura, se lo van a llevar los planos. Entonces, tenemos tres elementos. Calidad, ¿los recuerdan? ¿Cuáles eran? Los tres elementos del proyecto. Calidad, 1. Tiempo y costos. Los tres. Ahora, ¿qué pasa? La calidad no puede disminuirse bajo ningún concepto. ¿Sí? Si usted quiere hacer algo mucho más económico, no lo va a hacer disminuyéndole la calidad al cliente. Les comento, hace un instante acabo de recibir un mensaje de uno de nuestros clientes que le hemos enviado uno de los proyectos que ya nosotros lo habíamos hecho, ahora él lo quería en otro sistema estructural y acaba de mandar un mensaje. Muchas gracias, ingeniero, recibí el material, su presentación con la misma calidad de siempre. Eso es lo que usted tiene que tener siempre. Ese es lo que debe caracterizar sus trabajos. Ah, y eso es un mensaje de WhatsApp. Y más atrás mandó la transferencia del pago. Ya pagó completo. Es un cliente satisfecho. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Su cliente tiene que reconocerlo por el trabajo que usted está haciendo. Entonces, está la calidad, que no debe ser disminuida bajo ningún concepto, más bien tiene que elevarla. Cada día que usted trabaje y cada día que sus proyectos vayan haciéndose, van a ir aumentando la calidad, porque usted se va a ir dando cuenta, mire, este detalle debería ser mejor en esta otra forma, debería ser de otro color, debería mostrar esto en 3D, si puedo hacerlo, exacto. Eso va a ir mejorando cada día más. Ahora, el problema siempre va a ser costo y tiempo. Ahora, el tiempo es un factor con el que usted a veces no se puede jugar. ¿Por qué? Porque el tiempo, todo trabajo requiere un tiempo. Usted no puede hacer y pretender que un edificio de 20 pisos lo calcule en una semana. Porque ni que usted consiga, quien consiga, la persona más inteligente del mundo, con maneje todas las herramientas, le va a dar tiempo suficiente para dar un trabajo de calidad en ese tiempo de ejecución. Y eso es lo que nosotros tratamos de que ustedes aprendan con estas herramientas. Todos estos software que nosotros hemos usado acá y algunos de ustedes sé que han sido partícipes de cursos por separado. Hay personas que editan cursos de SAP, cursos de AutoCAD,
cursos de robot, etcétera, etcétera, herramientas por separado, pero todos se enfocan en el uso del software y no en cómo va a optimizar su tiempo para que usted, utilizando esa herramienta, lo pueda hacer. Ahora, nosotros en la empresa no estamos casados con ninguna casa de software. Nosotros no estamos, hacemos solamente cosas con CCI ni con Autodesk nada más. Nosotros utilizamos las herramientas que nos van a permitir optimizar el proceso. Por eso a veces usamos unas o a veces usamos las otras. Es allí, vamos a decir, la gran ventaja que vamos a tener como freelance o como empresas independientes. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Todo trabajo requiere un tiempo y ese tiempo es el que va a meritar un costo. Ahora, ese tiempo es el que nosotros tenemos, con el que nosotros vamos a hacer una diferencia ante cualquier licitación. No sé si conocen ese término todos ustedes, el término de licitación. Técnicamente aquí estamos puras personas, hasta el momento todos son los extranjeros. De Venezuela no hay muchas personas conectadas. Bueno, ya sé, en Chile el proceso de licitación, en México también, Ecuador, Perú, ok. Todos conocemos el término. Entonces, la licitación, como una empresa pequeña, por lo menos nosotros, Guía Ingeniería, somos una empresa pequeña. Si ustedes ven nuestras oficinas, bueno, un día hasta les compartiré la foto por el video, nosotros tenemos un espacio de 40 metros cuadrados. Y aquí lo que tenemos son 3 personas que trabajan, bueno, tenemos dos ingenieros más que trabajan por fuera de manera freelance y un arquitecto que también está en el exterior. Nosotros somos una empresa pequeña. ¿Cómo una empresa pequeña le puede ganar una licitación a una empresa grande? Nosotros hemos ganado licitaciones y hemos ganado propuestas económicas a empresas grandes, ya consolidadas desde ya de bastantes años, ya empresas constructoras. Por lo menos nosotros aquí en Venezuela, nosotros no construimos. Nuestra empresa aquí de ingeniería no tiene dentro de sus alcances la construcción por diversas razones. Entre esas, la parte económica aquí en Venezuela no brinda protección a la parte de construcción. Pero empresas grandes que tienen constructoras, que tienen esto, nosotros le ganamos las licitaciones. Es más, tenemos clientes que tienen sus empresas constructoras de años, de más de 20, 30 años, en los cuales vamos a decir, han desincorporado por completo sus salas de proyectos. Ya no tienen salas de proyectos en sus empresas. Nosotros les hacemos toda la parte de ingeniería. Pero ¿por qué una empresa pequeña le gana a la grande? Y es por el tiempo y los costos que podemos tener. Usted compara los trabajos que podamos tener nosotros como empresa pequeña en calidad con una empresa grande. Si no son superiores, ya casi. Pero si estamos muy a la par de lo que sería la presentación del plano, la información que estamos entregando y el cómo vamos a tener la interacción con los clientes, les puedo asegurar que el costo y el tiempo de nosotros va a ser mucho más pequeño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las empresas cuando crecen van obteniendo una gran cantidad de personas que ya van a empezar a generar nómina y esas nóminas generan costo dentro de la empresa y la empresa tiene que cubrir ese dinero. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en la empresa hemos, vamos a decir, minimizado la cantidad de personal porque el personal que tenemos está capacitado en software especializados que permiten optimizar el trabajo de los planos, por ejemplo. Eso es uno de los casos. Si los planos, el proceso de generación de planos es el que le lleva el 70% del tiempo, usted tiene que atacar es al proceso de plano, no al proceso de cálculo. El proceso de cálculo es un proceso delicado, ese va a llevar el tiempo que se requiera. Si la persona que lo está calculando para que haga todo perfectamente requiere 2 meses de trabajo de cálculo, bueno, él va a llevar sus 2 meses de cálculo. Pero apurémonos en el proceso de planos, porque si el proceso de planos, de cálculo, que es simplemente el 30%, lleva 2 meses, imagínense cuánto tiempo va a durar entonces el de planos. Sería aproximadamente unos 6 o 7 meses y ese es el que tenemos que atacar para minimizar. Entonces, cuando presentamos la licitación, llega una empresa grande para el mismo proyecto con la misma calidad que estamos a presentarlo nosotros, presentan una oferta de 1 año y medio
o de un año. Y nosotros llegamos con la exorbitante, vamos a decir así, exorbitante tiempo de ejecución, 3 4 meses. Lo primero que nos preguntan es cómo hacemos. Bueno, aquí está el currículo de las personas que trabajan con nosotros. Esto es lo que es el trabajo que hemos hecho y estos son los clientes que hemos tenido, que los puede llamar y preguntarle. Eso es lo que pasa. Así logramos ganar las licitaciones. Y, ¿saben qué? El costo. ¿Qué pasa? En mi empresa, una persona puede estar ganando alrededor lo que ganarían 3 veces la persona que está ganando en la empresa grande, porque esa persona que está en esa empresa grande no tiene la suficiente capacitación. Nosotros acá garantizamos no solamente que el hecho, tratamos en lo posible de plantear una buena oferta económica laboral, pero también el personal aquí está en una constante capacitación. Hace unos días ellos recibieron una instrucción en otro software. Diariamente estamos trabajando como trabajamos con los software de manera tiempo completo, nos van apareciendo dudas, tiempo completo, vamos aprendiendo cada día. Y eso es lo que usted tiene que mantener en una empresa. Usted estar en una empresa y mantenerse ese mismo grado de motivación, y si usted tiene la de usted, tratar de mantener motivado a su personal a que aprenda continuamente. Entonces, estos software que están acá, AutoCAD Estructura and Detail, le va a minimizar el tiempo de una manera monstruosa. Ya la cantidad de detalles que usted puede hacer en AutoCAD, y se los puedo garantizar, ubique el mejor dibujante de AutoCAD y dígale un dibujo, muéstrale un dibujo de AutoCAD Estructura and Detail y ponga a hacerlo, que lo haga con el mismo grado de detalle y el mismo nivel de detalle y todo. ¿Y saben qué? El tiempo que va a requerir para que esa persona, la más rápida que usted consigue en AutoCAD, junto con que aplicando nada más herramientas de AutoCAD, lleve ese plano a ese nivel de detalle, y usted después va a llegar en 5 minutos, menos de 5 minutos, hace lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese tiempo de ejecución de 7 meses que le puede llegar, lo puede estar reduciendo a 2 meses. Y allí es significativo, porque usted dice son 7 meses. 7 meses de sueldo, 7 meses de mantenimiento, 7 meses en los que usted tiene una persona haciendo una labor en los que pudiese estar haciendo otro proyecto nuevo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir usted? 7 meses, bueno, amigo, usted tiene un proyecto de 1 año y medio y, por ejemplo, vamos a por decir un número, cobra $100,000 por un proyecto de 1 año. Entonces usted llega con su oferta, señor, son 4 meses y le cobro $80,000. ¿Qué es lo que estamos hablando? Primero, está reduciendo un 20% la oferta del individuo que está compitiendo con usted. Y segundo, lo tiene más rápido. En vez de tenerlo en 12 meses, lo va a tener en 4, en un tercio del tiempo que lo va a tener el otro. Y ahora, les voy a hacer claro, el cliente no va a ver los $20,000 menos. Lo que va a ver es que lo va a tener, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo va a tener? En un tercio del tiempo. Al cliente le interesa tenerlo lo más cerca posible, ¿sí? Ahora, eso es lo que tenemos que tener claro. Este software no es el que realmente va a hacer que el proyecto valga, porque usted va a sacar los planos de una manera mucho más rápida. Además de que, entiéndase, el plano es el documento con el que se va a ejecutar la obra, es el que va a estar en sitio, es el que van a leer otras personas. Si hay un error o falta de información en un plano, puede ocasionar un desastre. Las memorias de cálculo por lo general no están en la obra, y si las están guardadas. Usted nunca va a ver a la persona que ejecuta los trabajos con la memoria de cálculo doblada en un bolsillo. No, va a tener son los planos, los planos. Y entonces los planos tienen que tener ciertas características que las vamos a ver más adelante. Una información que tiene que mostrar, tiene que tener una leyenda, tiene que tener una tabla de cómputo, porque si usted está construyendo necesita ir midiendo lo que está en obra. Además, hay un proceso que está adicional, que no lo incluimos nosotros en el proyecto acá, que es el proceso de, o sea, en la especialización no está incluida, que es la parte de presupuestos de obra. ¿Qué pasa? Cuando usted llegue a su cliente y le diga, aquí está el proyecto,
va a haber un grupo de personas o una persona que se van a encargar de ponerle precio a ese trabajo, que van a agarrar sus planos, van a sacar las cantidades de acero, las cantidades de concreto, cuánto encofrado va a usar, etcétera, 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 dependiendo del trabajo, los pernos, va a contar todo, va a cuantificar y le va a dar precio a la obra y va a decir la obra cuesta tanto. Ahora, eso es un proceso que yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez en su vida. A mí me tocó en los principios, en la primera parte de mi trabajo laboral, generar cómputo métrico o cuantías o sea, cuantías de elementos en la obra. Y eso, señores, es el trabajo más fastidioso, por decirlo como así decimos aquí en Venezuela, es el trabajo más latoso, más molesto. Es una medición que es una tontada, es una cosa tan básica, pero da sueño, da ganas de ir al baño, da ganas de irse de la oficina. Además, cuando lo ponen a uno con un escalímetro, agarra uno un poco de papel de reciclaje. Después usted dice, bueno, voy a hacer esto en una hoja de Excel para después dar esas cantidades. Ojo, y usted tiene que revisar eso 2 y 3 veces, porque si usted se equivoca allí, se va a equivocar en la obra y puede estar pidiendo material de más o estar peor aún, porque yo creo que es peor cuando te falta el material a que cuando te sobra, ¿no? Pero ese es uno de los trabajos. Ahora, el AutoCAD Structure and Detailer va a permitir optimizar este proceso también. Y entonces ahora usted vamos a decir, a su contratante, a la empresa que lo está contratando, le dice, mira, sí, aquella empresa que te está contratando te está ofreciendo el proyecto en un año en 100 mil dólares. Pero nosotros en 4 meses te lo estamos haciendo en 80.000 y sabes y de paso así como usted le va a decir como que sale del corazón hacia adentro, le voy a dar la caridad de darle los cómputos métricos de la medición de concreto armado, de estructura metálica, de encofrados, puedes ayudarlos en algunos, ¿sí? Y te lo voy a dar adicional. Listo, contratado, señor. Usted no tiene más, el cliente no va a tener más nada que pensar. ¿Quién es el único que va a quedar malo? Así molesto. La competencia, que va a esperar que usted no cumpla con esos 4 meses para decir, mira, ves, yo sabía que esa empresa nueva, pequeña, como tú quieras llamarla, no podía dar respuesta a ese proyecto, no tuvo un listo en el tiempo que tuvo. Por eso es que después decimos, hay una seriedad que después que usted le diga a ese cliente, es 4 meses, son 4 meses lo que usted va a usar. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que van a trabajar con usted? Y me pasó a mí vamos a decir, desde que estoy trabajando, siempre, bueno, pasa que siempre he trabajado de manera independiente y a veces yo avancé en unos software y las personas que trabajan conmigo se quedaron atrás, no avanzaron lo suficientemente rápido o no avanzaron algunos. Entonces, ¿qué pasa? Después no tenía yo con quién trabajar. Entonces, los proyectos que yo debía con 2 o 3 personas más hubiese podido sacar en razones de 2 meses, después los tenía que avanzar yo solo y estaba 5 meses, 4 meses, casi el doble del tiempo, mucho poquito más del tiempo, pero era yo quien hacía todo el trabajo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque sé calcular, sé hacer mis planos, sé hacer la memoria, sé hacer todo el proceso. Y eso es importante, que usted como gerente, como dueño de empresa, conozca todo el proceso. Y cuando hablo así de gerente y dueño de empresa es porque, ojo, también es algo que también he enfocado mucho la especialización. Acá, señores, es para que las personas salgan con sus propias empresas, con sus propios proyectos, con su propio trabajo de manera independiente. Trabajar toda la vida para otra empresa para que otro se enriquezca, desde mi punto de vista, no puede ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes están pagando estas capacitaciones, yo les estoy transmitiendo mis ideas. Hay unas personas que a veces no les gusta, que dicen, bueno, Manuel, pero ¿por qué tú siempre vas a decir eso? Si hay personas que les gusta ser empleado, bueno, el que les gusta ser empleado y cumplir su horario, bien, perfecto. Pero eso es la visualización que uno debe tener. Su propia empresa, su propio, y que a la vez uno siga haciendo el proceso de renovación y más y mejora profesional dentro de la empresa. Ok, ¿estamos claros con este término? ¿Hay algunas preguntas?
¿Todo bien? Entonces, fíjense, este software, que ya ahorita, como les digo, hay dos versiones más desintegradas, Advanced Steel, Advanced Concrete. Vamos a decir, los próximos meses estaremos nosotros eh, presentando alguna oferta de capacitación o de algunos videos en ambas secciones. Lo que pasa es que realmente no hemos contado con un tiempo suficiente para preparar material de enseñanza en estos dos software. También estamos dando chance de que Autodesk repare algunos de los errores que normalmente se tienen en los software nuevos, etcétera, etcétera. Esperaremos otra versión y allí vamos, ¿no? Pero mientras nosotros vamos a trabajar con esta versión que recomiendo precisamente para que inicialicemos. Ahora, este software tiene tres fases: planos generales, concreto armado y steel. Nosotros vamos a empezar con el módulo de concreto armado, que como les dije, ya hay unas 11 videos, son aproximadamente entre 27 a 30 horas de video paso a paso sobre el módulo de concreto armado. Yo voy a partir aquí, voy a dar vamos a decir una configuración previa. Vamos a hablar un poco allí de la configuración. Yo les pasaré a las personas, a ustedes les debería pasar un material, una presentación de PowerPoint adicional, pero no nos vamos a ir en detalle cada punto, porque ya es un material que tenemos avanzado. Y lo que quiero es que ustedes aprendan casos específicos que me han sucedido en la parte laboral y ver cómo he ido, vamos a decir, moviendo e ir reparando estas acciones, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todos bien? Ahora, una de las grandes ventajas que nos va a permitir el AutoCAD Structural Detail es que todo aquello que ya conocemos de AutoCAD funciona. Todos los comandos, todos los iconos, todas las pestañas que ya conocemos de estas versiones ya están, vamos a decir, ya estamos familiarizadas con ellas, y entonces el cambio no es tan brusco de una versión de un software, no, que es un software totalmente nuevo y cuando uno abre es una cosa totalmente extraña, nunca hemos visto cómo son esos botones. No, todo lo que ya usted conoce de AutoCAD y sabe sigue siendo válido acá. Mi recomendación siempre es usar las versiones en inglés y usar comandos en inglés. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando una versión en inglés, va a poder tener acceso a mucha ayuda. Bueno, anteriormente no era mucha la ayuda, pero hoy en día sí. Ya porque muchos de los software, vamos a decir, ¿cómo vamos a decir? La interfaz, la información que está moviéndose, todo el mundo en el planeta la mueve en inglés, se comunica en inglés. Si hacen alguna información, publican un video en YouTube en inglés. Ahora, hay veces que, bueno, me tocó software que están en francés para ver alguna ayuda de un video en francés, pero ¿cuál era la ventaja? La interfaz. La interfaz era en inglés. Entonces, ¿qué pasa? No entendía nada de lo que el tipo estaba diciendo, pero presiona el botón ahí, el botón insertar y todo ese tipo de cosas. Entonces ya son cosas que ya yo manejaba debido a la interfaz que estamos usando. Ahora, fíjense que acá cuando yo inicializo el AutoCAD Structural Detailer, tiene esas tres opciones: acero, concreto y planos generales. Pero hay que visualizar acá. Fíjense que también tenemos las pestañas Home, que es las pestañas de inicio de AutoCAD normal. No tenemos nada de novedoso, nada de diferente. Tenemos todos los comandos de línea, de modificación, las capas, la parte de anotar, los bloques, etcétera. También tenemos la parte de insertar, atributos, bloques, todo este tipo de cosas. El Annotate, que es para la parte de agotado. Vamos a decir, identificación de elementos, texto, la parte paramétrica, que es la forma como para geometrizar elementos en base a algunas características que nosotros queremos dar. ¿Ven? Aquí podemos estar hablando de esto, la parte de visualización,
la parte de management o manejo de información y de salida, ¿no? Todo esto son los mismos elementos que conseguimos en AutoCAD. Ahora, la gran pregunta, y esto es para todos aquí en la especialización, en la clase. ¿Cuántos de ustedes trabajan por capas? De que me digan, no, ingeniero, yo las columnas las pongo en una capa, las vigas las coloco en otra capa, la información de texto la coloco en una capa. ¿Cuántos de ustedes trabajan con capa? ¿Sí? Aquí me dice Rodrigo sin capa, todo en una sola capa. Carlos me dice que sí, que él trabaja con capas. Hugo sin capas. Y ojo, le estoy diciendo, esto no es ninguna novedad. No es ninguna novedad para ninguno de nosotros. Nosotros en ingeniería, a nivel de pregrado en la universidad, nos concentramos mucho en el cálculo, en la matemática, en esto, pero no nos enfocan en la parte laboral. Y entonces, ¿qué nos conseguimos? Con personas que nunca hemos trabajado con capas. Yo no había trabajado con capas cuando estaba en la universidad. O sea, eso nosotros hacemos todo en ese plano en negro. En ese fondo negro hacemos todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es igual, es una línea. Y esa línea no importa si está en el mismo. Nosotros lo que hacemos es cambiarle colores, más nada. Para que nosotros podamos ver todos estén en diferentes colores y poder visualizar. Pero siguen siendo la misma capa. Ahora, ¿cuántos? Aquí me dice, no, a nadie. A nadie enseñan AutoCAD. Bueno, no sé si en algunas de las universidades de ustedes. En la mía no enseñan AutoCAD. En la Universidad de los Andes enseñan la parte geométrica y todo, pero no, en el pensum no está escrito que den AutoCAD. ¿Sí? Aquí me dice Hugo, nada más básico, nada más bueno, pero es que aunque sea uno básico sería bueno. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora la gran pregunta es, ¿cuántos de ustedes trabajan con espesores de línea? Cuando me refiero a un espesor de línea, es aquello que le da la expresión, y eso es una palabra ya muy de arquitecto, expresión al plano. Nosotros entendemos que hay cosas que están en primer plano y otras cosas que están de fondo. Lo único que a veces sabemos que cuando es algo que está por detrás, tiene que ir punteadito. Punteadito para entender que va punteado. Porque va punteado es porque va por detrás. Viene el expresor de línea. Y la tercera pregunta es, ¿cuántos de nosotros trabajamos en el layout? En el layout es la capa donde está todo el plano completo, que es lo que llamamos plano de impresión. ¿Sí? Entonces fíjense que son una serie de preguntas que muchas personas no hacen. No trabajan en el layout, todo lo trabajan en la misma capa y no saben lo que son. Ajá, aquí me dicen, yo jamás, todo solo en el modelo. Bueno, esta forma de trabajar los planos es una forma en la que es la correcta, en la que les voy a mostrar. Y no es la correcta porque yo lo uso, sino porque es la forma en la que muchas personas recomiendan trabajar el plano de AutoCAD. Porque ya vamos a ver una serie vamos a decir, facilidades que vamos a obtener de tener el plano en una determinada escala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo principal que nosotros debemos mostrar. Ahora, el AutoCAD Structural Detailer nos facilita esto. Primero y principal, todo elemento que usted genere en AutoCAD Structural Detailer ya tiene la expresión necesaria. ¿Qué quiero decir con la expresión? Que si necesitaba colocar un hash, un elemento que le diera, por ejemplo, concreto, la forma de concreto, la forma de acero, que le diera la expresión, la forma, él ya lo pone automáticamente. Y no solamente que lo pone automáticamente, sino que le pone el espesor requerido para que resalte el elemento que tiene que resaltar. Además, todos los elementos que conformen ese dibujo, las líneas, el texto, sea lo que sea, ya él lo pone en una capa específica que él pone
y define de manera automática. Entonces ya nos tenemos que olvidar de crear la capa específica para un determinado punto, o para una determinada línea, o para un determinado texto. Ya él lo pone automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Nos ahorramos ese gran problema que nosotros podemos tener porque no nos lo enseñaron, etcétera, etcétera. Eso ya va a estar en sus capas automáticas. Ahora, ¿cómo crear el plano? Eso ya lo vamos a ver nosotros ahorita dentro del, vamos a decir, dentro del layout. Ahora, punto 1. Todo lo que está en AutoCAD se va a dibujar en escala 1 a 1 o 1 a 1000. Técnicamente es 1 a 1000. Porque en el plano todo lo que vamos a dibujar va a estar a esa escala. Por ejemplo, si nosotros representamos un metro, debería ser 1000. O sea, ese tipo de cosas cuando lo dibujemos tenemos que estar bastante atentos por la escala que vamos a utilizar. Porque posteriormente, cuando nosotros hacemos el layout, dentro de un plano, los elementos pueden estar a diversas escalas. Pueden estar en escala 1 a 10, 1 a 20, 1 a 25, 1 a 75, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 250, dependiendo de lo que queramos representar, van a tener que ir en una escala diferente. Entonces, hay gente que trabaja en el model y entonces se obligan a hacer el dibujo a la escala que lo van a proyectar. Y ese es el gran error. Porque entonces si usted determina que quiere que el detalle sea más grande, entonces tiene que escalarlo, ampliar el dibujo. Entonces siempre cuando se amplía el dibujo hay que mover el texto, hay que agrandar una cosita, hay que mover el texto para allá y para acá para hacer una reparación menor. Eso no lo vamos a hacer. Entonces, continúo. Ahora, cuando nosotros decimos nos metemos en la ventana ASD Star, es la única ventana que va a ser diferente a AutoCAD. Esa es la nueva, vamos a decir, la novedad que vamos a encontrar. Esa ventana, esa pestaña, corrijo, esa pestaña, va a tener los tres iconos de acero, reinforcement, que es para concreto, y force for drawing. Ahora, dependiendo de la opción que usted utilice, la ventana va a desplegar dos pestañas más adicionales y va a cambiar la interfaz de la ventana. Por ejemplo, si yo le digo aquí Reinforcement, le doy clic, el software me va a preguntar, ¿desea convertir este plano en un proyecto de AutoCAD Structure and Detailer? Y le dice que sí. Ahora, entiéndase algo, los archivos de AutoCAD Structure and Detailer tienen la extensión DWG. Cuando son DWG, nosotros por lo general los asumimos y los referimos a AutoCAD. Pero ¿qué es lo que pasa con este software? Que este software no es AutoCAD plenamente. Y los archivos DWG de AutoCAD Structure and Detailer no se van a poder abrir en cualquier otro AutoCAD. ¿Por qué? Porque precisamente al ser de AutoCAD Structure and Detailer, el software genera una base de datos interna con una información que contiene ese archivo de ese proyecto que no va a poder ser leída en el otro software. Por eso, el software primero le va a preguntar, ¿desea pasar esta información a AutoCAD Structure and Detailer? Usted le dice que sí. Ahora, cualquier otra información que usted tenga de AutoCAD en el software AutoCAD Structure and Detailer sí lo va a poder abrir, pero de AutoCAD Structure and Detailer hacia otro no, al menos que se haga una conversión, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que ya nos vamos a dar cuenta es que ya aparecen dos pestañas más. La pestaña que dice ASD Structural Elements, que está en la parte izquierda superior. Vamos a hacer clic sobre esta. Aquí me dice, bueno, y si lo quiere mandar a plotear, bueno, ya les voy. Hay una forma de explotar el archivo. Después que esté en AutoCAD Structure Detailer, se manda a exporta para que pueda ser legible en cualquier otro AutoCAD. Pero eso ya es al final del proceso, ¿sí? Además, la primera recomendación que les voy a dar es
todo archivo que usted vaya a hacer en AutoCAD Structural Detailer, métalo en una carpetica de ese proyecto que va a decir archivos en AutoCAD Structural Detailer. Y por ejemplo, va a llamar fundaciones y le pone ASD, vigas ASD, columna ASD. ¿Por qué? Porque usted tiene que identificar, como es un archivo de extensión, no tiene una extensión propia, o sea, es un archivo .dwg, puede confundirse o perderse o dañarse con los otros archivos de AutoCAD, y después usted cuando quiera hacer una actualización del proyecto o del plano no va a tener el archivo de base de datos para poder modificarlo, sino que va a tener un archivo totalmente disperso, ¿sí? Ahora, cuando nosotros abrimos la primera pestaña que dice ASD Structural Elements, vamos a conseguir vamos a decir subventanas aquí. La primera que dice Structural Elements Reinforcement, que abarca los elementos estructurales que ya contienen refuerzo. ¿Qué quiero decir yo? Que este software de manera parametrizada va a generarle una serie de elementos que ya va a contener la barra o la cabilla. Entre esos los principales están las vigas, las columnas, los spray footing o las zapatas aisladas. Después van a tener otros elementos acá como zapatas continuas, esta que está acá, escaleras, vigas de riostra, muros, etcétera, etcétera. Son una cantidad de detalles que van a aparecer de manera adicional y con su respectivo refuerzo. Después, en la otra ventana nos vamos a conseguir los Structural Elements Forward, que son los mismos elementos estructurales, pero sin el refuerzo interno. ¿Por qué? Porque el software no solamente va a permitir que usted haga cosas de manera automática parametrizada, sino que también, por ejemplo, algunas tendremos que ser personalizadas, ya sea por razones de tamaño, ya sean razones por, vamos a decir, de detalle, que van a requerir que uno las haga manualmente. Ese manualmente es como medio hipotético, ¿no? No significa que va a ser palito por palito como pudiésemos hacerlo en AutoCAD. Va a usar unas mismas herramientas AutoCAD Structural Detailer, pero no va a usar la automática rápida que ellas plantean inicialmente. De esta forma, entonces nosotros vamos a poder hacer lo que llamamos a veces el cajetín. Si vamos a hacer una viga y es muy larga, entonces yo mando a hacer por ejemplo el cajetín. Y aquí vamos a decir, en la oficina, tenemos un proceso en serie. Hay veces que una persona trabaja con el cajetín mientras la otra persona es la que le va a poner el acero de refuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Ese cajetín, aquel que le va a dar la silueta de la viga o la silueta de la columna, cómo son los detalles que se va a poner, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Posteriormente costará de otro trabajo adicional que es el colocar el acero. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando son vigas especiales, columnas especiales, no nos vamos a poder limitar con eso. ¿Ven? Y después está lo que es el setting o configuraciones. Cuando nosotros nos metemos en el ASD Reforms, vamos a conseguir también una serie de aspectos. Por ejemplo, definición del refuerzo, que es lo que les estaba diciendo en primera instancia. Los refuerzos se pueden colocar también de manera individual dependiendo de lo que nosotros queramos. Barras longitudinales, estribos o elementos para reforzamiento por corte, estribos dobles, conexión de barras, o sea, el símbolo que es el despiece como tal. Adicionalmente tenemos la parte de descripción del refuerzo. Podemos nombrar las cabillas, darles nombre a la barra, identificarla, etiquetarla. Después tendremos las tablas. Después tenemos definición de perfiles metálicos. Una sección de modificación, tanto del refuerzo como de la etiqueta. Después tendremos unas herramientas, unos tools. Y entre estos tools están las herramientas que nos van a permitir exportar al AutoCAD Structural Detailer, del AutoCAD Structural Detailer al AutoCAD estándar, o que nos va a permitir también exportar al robot, ¿sí? Ahora, esta herramienta trabaja directamente con el robot 2011. No he probado para ver si el 2016 lo permite leer. Vamos a ver posteriormente
Bueno, esto yo lo puedo probar yo el día de mañana a ver si con este software me reconocería el 2016 o el 2016 lo reconoce a ella para esto. Yo creo que no lo va a hacer porque tenían que ser en la misma versión 2011, ¿sí? Además, hay una serie de elementos gráficos como las barritas que incluyen para saber cuáles son los ejes que vamos a colocar, elementos para cotas, los elementos para las cotas de planta, las secciones transversales. Todos esos son puntos que ahora vamos a trabajar. Y este setting que está acá es exactamente igual que el que estaba en la parte de estructura elements. Es exactamente lo mismo. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, otro elemento, vamos a decir, que resalta ahora es este cuadro que está en la zona izquierda. Este cuadro que está acá. Este cuadro es lo que conocemos como Object Inspector, el inspector de los objetos. Inspector Object. Y en él se van a ir incluyendo en la parte de modelo todos y cada uno de los elementos que se generen en AutoCAD Structural Detail. Todo lo que esté aquí es lo que va a conformar la base de datos de elementos del plano. Si usted dibuja una columna, ahí va a estar la columna. Si usted dibuja una viga, ahí va a estar la viga. Punto a punto, todas las columnas, y podemos crear carpeticas y meter la carpeta de columna, carpeta de viga, la carpeta de zapata, etcétera, como para tener un mayor orden. Pero ahí van a estar modelados todos y cada uno de las piezas y los elementos estructurales. Ahí la vamos a poder tener a la vista. Si hagamos clic sobre alguno de ellos, si usted llega y agarra aquí, hace clic sobre uno de ellos y le dice visualizar, entonces él pondrá el dibujo inmediatamente en su pantalla. Eso es algo que ayuda mucho al momento de que tenemos proyectos complicados con muchos detalles, ¿sí? Continúo. Ahora, vamos a borrar acá. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es configurar. Vamos a tener las preferencias y las preferencias de trabajo, el Job Preference. Las preferencias estándar, las preferences van a ser las de AutoCAD normal. Ahí vamos a poder poner la pantalla blanca, si el icono que se vea no sea una cruz, sino una cruz mucho más grande. O sea, todo esto son las configuraciones de AutoCAD. El guardado, cómo queremos que sea el display, cómo queremos que se guarden los archivos, cuál es la tasa de respuesta que yo quiero del mouse, cómo quiero que se guarde, cómo quiero que se imprima, dónde quiero yo que guarde los documentos que va a imprimir por defecto. Todo eso es lo que el elemento cuando se haga clic, el auto snack ponerlo un poquito más grande, que el icono aquí sea un pelito más grande. Eso, todo esto lo podemos poner como queremos, por si es por ejemplo un punto, ¿sí? Cuando queremos ver la linterna, la web, todos son elementos que podemos poner. Por ejemplo, cámara, cuál es la proyección, las formas de dibujo, como queremos que se vean de una manera, o la vista al menú del previo. O sea, todo esto lo vamos a configurar. Este es el AutoCAD estándar, esto lo puede estar. Y hay unas ventanas que van a estar por defecto, algunas herramientas que están por defecto, que son de AutoCAD normal, corrige, de AutoCAD Structural Detailer. Después vamos a tener, estos son adicionales del AutoCAD Structural Detailer, donde nos va a mostrar cuáles son, vamos a decir, el template específico para el plano de trabajo, para la parte metálica, para la parte de concreto y para la parte de planos generales. Si usted le dice Search, hay unas bases de datos asociadas a esos elementos. Esto es algo que normalmente no utilizo, lo dejo así configurado tal cual como está. Ahora, cuando yo hablo del Job Preference, sí voy a estar hablando del AutoCAD Structural Detailer como tal, específicamente la configuración que yo debo hacer previa a todo trabajo, ¿sí? Cada vez que yo vaya a hacer un proyecto, yo debo hacer esta configuración, o al menos que usted llegue y hace lo que por lo menos hago yo. Yo tengo ya mi plano configurado
con todos mis detalles, como yo quiero que se vea, las letras, el tamaño de letra, la expresión que yo quiero que tenga, cuál es la unidad que yo quiero que se, las unidades que yo quiero que esté, todo eso. Entonces lo que hago yo es guardar ese archivo, y cuando voy a generar uno nuevo, lo que digo que guardar como, le cambio el nombre, borro la información que tengo allí, porque ojo, este trabajo es un trabajo previo. Si usted ya dibujó, si ya usted recargó, si ya usted colocó un solo elemento con toca estructura editable, no va a poder dar una vuelta atrás, al menos que él lo elimine. ¿Sí? Tendría que eliminar todo para volver a rehacer toda esta configuración previa. Entonces, si nosotros vamos a la configuración, lo primero que nos vamos a decir que está el Jot Preference. Fíjense que a mano izquierda tiene como un árbol de información, pues, que es desplegable. Ese árbol de información primero comienza con las unidades, después con el código de diseño, unas opciones. Aquí muestra visualizaciones y forma de etiquetado de las barras. Después va a haber de los alambres, de los perfiles y la parte simbólica del proyecto. Entonces lo primero que nosotros debemos permitir es, fíjense que aquí dice Unit System y hay una línea que remarca a este elemento que lo separa del resto de los demás. Lo mismo pasa con este y lo otro pasa con este. Lo primero es el sistema de unidades. Si vamos a trabajar con un sistema imperial o un sistema métrico, dependiendo de la precisión que usted quiera darle, por lo general uno siempre trabaja todo en el sistema métrico, y además impone que el sistema sea en metro. ¿Para qué? Para que todo lo que esté medido, acotado, numerado, a grandes rasgos, esté en metros. ¿Sí? Que es por lo general cuando hacemos un elemento en concreto armado, todo está en metros. La precisión estaría en el orden del centímetro, a diferencia del caso de estructura metálica, donde la unidad, vamos a decir, de precisión sería el milímetro, ¿no? Entonces, al yo estimar acá, que es el sistema métrico, fíjense, yo puedo poner, no puedo poner, si pongo imperial, por ejemplo, ya me trabaja con datos de arquitectura o ingeniería, son los números, yo los números los voy a poner en otro tipo de acotado. Si les digo que es para arquitectura, va a poder poner octavos de alguna medida, y aquí tendría 000, proporciones, aquí serían fracciones. Pero cuando trabajamos con el sistema métrico, yo digo de una vez que es en metros, fíjense que solamente está el sistema decimal, ¿sí? Ahí no va a poder hacer mucho. Posteriormente le quiere preguntar el formato de la descripción de longitud, ¿cómo lo quiere poner? Entonces, para todo número que sea menor a 1 metro, ojo, 1 metro porque lo puso aquí metro y puso metro acá, ¿cuál es la unidad que usted quiere poner? Entonces yo diré, mira, para todo número que sea menor a 1 metro, lo voy a llamar en metro, y le voy a dar dos números decimales para que podamos tener precisión hasta el centímetro, porque 0,10 serían 0,01 metros, 10, por ejemplo 10 centímetros sería 0,1 metro, y 0,001 centímetros a un metro. Se corrigió, 0,01 metro es igual a 1 centímetro. Entonces esa es la precisión que queremos para valores menores a 1 metro. Pero para los valores que queremos obtener mayores a 1 metro, que también la vamos a poner en metro, sea también con una precisión de 2 decimales, para que usted pueda poner 1,57, 1,53, 1,28, o sea, números así, expresados en metros. Ahora, la unidad de descripción va a depender, que es esto que está acá, de lo que nosotros queramos especificar. Por ejemplo, los recubrimientos, ¿cuál es mi convención? Si usted tiene un plano y todo el sistema, vamos a decir, el plano está en metros, todo es en metros. No cosas aleatorias, que si una cosa es en metros, otra cosa es en centímetros, etcétera, etcétera. Todo debe estar en metros. Si el proyecto está en metros, entonces los covers, que son los recubrimientos, deberían tener 2 decimales. ¿Por qué? Porque usted tendrá que poner en algunos momentos 0.75. Corrijo, 0.0075, me faltaría un decimal. ¿Sí o no? 1 o 2. Serán 2 decimales. Bueno, 3 decimales.
porque si no va a poner 0.08. ¿Ves? Esos son los números que tenemos que estar pendientes. 7.5 centímetros, o sea, la precisión de un recubrimiento es menor a 1 centímetro. Por eso en vez de usar dos números decimales, tenemos que usar 3 números decimales. Ahora, es importante esto. El recubrimiento es parte fundamental del software, porque en base al recubrimiento es que el software incluye los, vamos a decir, la posición del elemento, y al definir la posición del elemento va a definir cuál es su estado, cuál es la magnitud que tiene, y eso puede afectar directamente al análisis de los estudios previos, donde vamos a estar haciendo estimaciones de costo, etcétera, etcétera, que si está mal colocado, el dibujo está mal dibujado, una escala que no es, o le falta longitud, va a afectar el proyecto. Ahora, spacing. Spacing es el espaciamiento, la forma de medir el espaciamiento dentro del recubrimiento, vamos a decir, dentro de la estructura. Todos aquellos elementos, por ejemplo, la distribución de estribo, la distribución de elementos lineales, necesitan tener una separación, un espaciamiento. Y eso lo trabajamos por lo general en metros, pero hasta 3 decimales, precisamente para poder tener medidas de 1,5 centímetros, 1,3 centímetros, cosas así. Ahora, la longitud del refuerzo la expresaremos netamente en metros, porque habla de la barra de la cabilla como tal. Y ahora, en estos casos, con 2 decimales que usted toma sería bastante, pero como hay tablas que se van a integrar junto con estos valores, entonces ¿qué pasa? Es preferible que tome siempre el mismo número de unidades o de cifras significativas, para que cuando él haga el cálculo de un peso o la longitud no redondee el valor, ¿sí? Ahora, después tenemos el área. El área pudiese ser por metro cuadrado, pero precisamente vamos a mantener 3 decimales para tener uniformidad en el plano. Y la masa que está acá, él está pesando en toneladas, la podemos pesar en kilos, y acá decir que vamos a considerar 3 decimales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, donde dice descripción y tablas totales, va a significar que allí vamos a poner los números y las unidades de las tablas que van a aparecer y que van a estar asociadas a todo lo que hagamos en el proyecto. Aquí le digo OK. Corrijo, no tenía que haber dado OK porque me falta configurar algunas cosas. Aquí que le digo, en la tabla 3 decimales, para que todo lo que está en el proyecto sea de 3 decimales. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? OK. Entonces, fíjense, acá pongo 3 decimales. Si yo sigo con la tabla, el árbol de datos, me vengo ahora en la parte de códigos. Y ahora, eso es algo que tenemos que tener bastante atento. Si vamos a seguir o no las disposiciones sísmicas. El software nos colabora en esto. ¿Por qué digo yo que nos colabora? Porque ahora cuando nosotros vayamos a poner un elemento en concreto armado, ya el software, si lo está haciendo de manera automática, me va a decir cuánto es el doble del gancho asociado a la barra que le estoy poniendo. ¿Qué quiero decir? Que si yo le pongo una barra de 1 pulgada, él no me va a permitir ponerle gancho, por lo menos de manera automatizada, de ganchos que estén por debajo del gancho permitido para ese tipo de barra. Eso es algo que el software nos va a colaborar. Las longitudes de desarrollo, las longitudes de anclaje van a estar siendo respetadas si usted le dice que el software considere las disposiciones sísmicas. Y además, fíjense que me va a preguntar cuál es la norma que puedo utilizar para eso, ¿sí? Fíjense, acá hay normas, el Eurocódigo de la 2, que es la parte concreto de Italia. Por ejemplo, la parte de ACI 318
del 2008 es la que estaríamos validando para nosotros. Pero fíjense que en el eurocódigo está el eurocódigo italiano, está el eurocódigo de Iceland, es de Islandia. Eurocódigo 2, este es el que más usan ellos en general. Este es otro eurocódigo. ACI 318, pero tenemos que usar la métrica. ¿Ves? Entonces nosotros podemos especificar que usa ACI 318 y que los de refuerzos también sean según la ACI 318 y marcar la parte de disposiciones sísmicas. ¿Sí? Ahora, hay algo que tener que tener bien claro. Los aceros que se utilizan según la ACI 318 vienen en los grados 300, 420 y 520. Esos son los mismos grados que les vienen en sus países. Ingenieros, ¿cuál es la calidad del acero de refuerzo que viene en sus países? Ok, fíjense que dependiendo de lo que ustedes hayan decidido acá, les va a aparecer esto que está acá, el grado del acero. Y en base a esto, unas consideraciones, por ejemplo, 50 veces el diámetro de la barra, 30 veces el diámetro de la barra para el acero transversal, longitudinal, para el acero distribuido, 50 veces el diámetro de la barra. ¿Ve? Esas son las consideraciones que ya está siendo normalizadas el detalle, el plano. Ahora, en el caso acá de Venezuela, nosotros no trabajamos con las barras milimétricas. Nosotros trabajamos con las barras en octavos de pulgada. 3 octavos, 5 octavos, media, 1 pulgada, 3 cuartos de pulgada, pulgada y media. O sea, esas son las barras que nosotros usamos acá. Entonces hay un archivo que yo se los puedo hacer pasar. Fíjense que dice bar ACI3 matrix. Él está usando la base de datos de barras según la ACI 318 del sistema métrico y por eso pone estos grados que están acá. En el caso acá de Venezuela hay dos archivos que están en internet que gente que se dedicó a la programación de las barras que estaban en nuestro sistema métrico. Yo les voy a hacer llegar el archivo. Ese archivo es un archivo editable de blog de notas en los que si ustedes tienen, bueno, o alguien que programe, les pueden decir, mira, yo necesito que se programe en base igual a este archivo y ustedes van a poder hacer alteraciones y adaptaciones a las normas que ustedes tienen. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no uso la base de datos de Venezuela, en mi caso, cuando yo haga los cómputos métricos de refuerzo, me van a salir con unos pesos y con unos kilos diferentes a lo que están dando los proveedores. Y entonces, ¿qué va a suceder? Los cómputos míos, los pesos, no van a coincidir con los de la persona que me está haciendo la medición. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros allí? ¿Cuál es la tarea? Algunas personas ustedes trabajan en milimétricos, entonces nosotros debemos tener acá planteadas las opciones en milímetros o en ACI 318. Debería trabajar en esta métrica. Los que trabajan en el sistema en milímetros, aquí debe aparecerle el metric. Yo, por ejemplo, trabajaría con el CIDETUR o bueno, vamos a trabajar con el métrico para que no haya ningún problema. Pero las personas que estarían de aquí a Venezuela tienen que usar uno de estos dos archivos para que le pueda hacer la conversión. ¿Sí? Ok. Esto que está acá está planteando el recubrimiento tanto longitudinal como para las barras transversales. Y estaríamos hablando alrededor de los 3 centímetros. Es un recubrimiento mínimo. Usted puede poner el que usted quiera. Después usted le va a poder editar, dependiendo del elemento que vaya a hacer, le va a poder decir, mira, trabaja con tal medida, trabaja con tanto de recubrimiento. No hay algo más que tenga que incluir allí. Después donde dice Wire Fabric, esto que está acá está hablando más que todo de la malla. Las mallas bueno, aquí en Venezuela las llamamos malla truxo, pero son aquellas mallas que colocamos en los elementos de concreto para que ayude a la retracción y temperatura, que no sé con qué nombre la llaman, por ejemplo, ustedes en sus países, en Chile, en Ecuador, México, en qué tipo de malla es la que utilizan, cómo se llama esa malla. Nosotros la llamamos malla truxo.
Acá, esa malla es la encargada de colocarse en los elementos de concreto para disminuir o para, vamos a decir, para minimizar los efectos de agrietamiento por retracción y temperatura. Vienen, por ejemplo, vienen en diámetros de eh, inferiores a un octavo de pulgada, por lo general es un octavo de pulgada, que son unos cuadritos que pueden venir de 4 por 4 pulgadas, de 8 por 8 o 6 por 6. ¿Sí? 4.2 milímetros. Rodrigo, se llaman tipo ACMA. Sí, es una malla simplemente electrosoldada. Sí, lo que pasa es que, bueno, les pregunto para saber bien cuáles son los nombres comerciales que están poniendo, ¿no? Normalmente eso están asociados al fabricante. Por eso que va a variar el nombre en base a cada país. Una malla electrosoldada que se coloca para la retracción y temperatura. Ok. Entonces, eso lo podemos, vamos a decir, cuantificar. Nosotros vamos a poder estimar, de acuerdo a los elementos que le incluyamos la malla, cuáles los metros cuadrados y el peso real que vamos a utilizar. Ahora, eso sí hay que tener bastante atento porque esa malla siempre lleva un desperdicio. Ese desperdicio es lo que nosotros vamos a decir, el empalme. Cuando esas mallas saben que eso viene con un rollo, eso viene un tamaño estándar, y entonces después tenemos que solapar una con otra para poder decir la cantidad total de acero que se va a necesitar en obra. Entonces, eso lo podemos decir. Fíjense que ellas tienen de distintos grados: 250, 275, 345, 415 y 550. Ahora, tengamos en cuenta algo. Las mallas no todas son solamente para la retracción y temperatura. También tenemos unas mallas especiales de aceros especiales que se utilizan para la construcción de edificaciones tipo túnel o los edificios que están netamente conformadas por muros. No llevan barras de acero normales como las que usamos normalmente de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, sino que llevan un acero especial que las va a ayudar a hacer más delgado el elemento estructural. Y entonces esa malla son las que podemos estar metiendo allí como grado 345, sería 3.450 kilos por centímetro cuadrado. Estaremos hablando de 4.415, 4.000, y una de grado 550, estaríamos hablando de una malla de 5.500 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente. Esos son más o menos los grados de acero que van a tener estipulados allí. Entonces fíjense, acá. Y después también contamos con una base de datos de perfiles. Algunas veces tenemos estructuras mixtas en las que embutimos una columna, embutimos una viga, etcétera, 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 que va a permitir, bueno, necesitaríamos en algún momento poner un IPN 20, por ejemplo, un IPN 200 o un HB 240, etcétera, lo que necesitamos. Pero entonces ya el software va a contar con una base de datos de esos perfiles que también los va a calificar, los va a cuantificar cuando los necesitemos colocarlos, ¿sí? Entonces, de allí pasamos a la segunda rama del árbol. Le decimos opciones. Y entonces lo primero que nos va a preguntar ya tiene que ver con la numeración plena del software y de cómo queremos que se hagan las medidas. Lo primero que nos dice es qué método de gancho vamos a definir. ¿Ven? Si vamos a hacer uno con la longitud parcial sin incluir el doblez o uno que incluya el doblez. Ahora, mi recomendación es que usen la primera opción, que sea por segmento, y no incluyan el valor del doblez en la medida. Porque ¿qué va a pasar? Cuando se vaya en obra y la persona que está encargada de doblar la barra va a entender que el tamaño es mucho más grande y que no tiene, o sea, por ejemplo, si yo digo el gancho de la pieza es 25 centímetros, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Va a agarrar un dibujo que usted le va a poner en obra y le va a decir de aquí a aquí son 25 centímetros. Entonces, cuando hace así, no le está incluyendo el valor del doblez que está incluido. Entonces, cuando él va a acotar, va a medir 25 y después hace el doblez. Esa es la forma de trabajar en obra. Así lo van a hacer.
Entonces, ¿qué pasa? Si usted en el plano le incluye la medida del doble, siempre van a estar haciendo más grande el gancho de la cuenta. ¿Por qué? Porque si el plano decía 30, entonces él va a medir 30 y después del 30, chácata, hace el doble. Eso va a ocurrir. Entonces por eso es mejor ponerle la medida parcial para que él entienda que tendrá que dejar en la parte recta del gancho una medida específica y posterior a esa medida es que va a hacer el doble de la barra. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, el diámetro del doble va a ser ¿qué? Va a ser proporcional a la longitud total. Esto lo dejamos aquí por 1. La precisión. Esa precisión es la precisión con la que usted quiere que se mida la barra de refuerzo. Evidentemente, para nosotros 1 milímetro sería buenísimo, porque es vamos a decir, la precisión mínima que vamos a permitir. O sea, 1 milímetro más, 1 milímetro menos en una barra no es muy significativo. 1 centímetro más, 1 centímetro menos, sí, porque si estamos hablando de elementos distribuidos, debe ser así. Entonces, fíjense que por eso nos pregunta la longitud de barra por segmento o el espaciamiento de barra. Fíjense que hasta el espaciamiento de barra la pone con una separación más pequeña del milímetro. Eso es una exageración, yo pudiese ponerla que la separa 1 milímetro. Pero bueno, eso es un detalle irrisorio ahí. La otra cosa es que el software nos va a llevar un control completo del número de barras que vamos a poner en el proyecto. Por ejemplo, si usted usó 4 o 5 tipos de barra en una columna, él va a llevar la barra número 1, la barra número 2, la barra número 3, 4 y 5. Le va a poner una etiqueta que va a permitir reconocer cuál es la barra tanto en el despiece como en las tablas. ¿Ve? Porque va a haber una tabla donde va a decir, mire, la barra número 1, que es la que corresponderá a la columna, pesa tantos kilos, mide tanto, es de tal diámetro. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Esta etiqueta es la que nosotros vamos a poner aquí. Y le voy a decir, mira, yo prefiero que empiece a numerar desde el valor 0,1, que incluya el valor 0. Porque eso va a tender a que, bueno, un 0,1 no va a haber forma de que se confunda con un 10, con un 11, o que quepa la posibilidad de que la persona se vaya a confundir. Ojo, eso es simplemente para iniciar, porque después vamos a tener la barra 11, 12, 13, y ya esos valores no van a ser, no tienen gran valor, ¿no? Pero para eso es esa función que está allí. Ahora me dicen que haga shift sobre la descripción cuando el refuerzo se cruce. Nada, eso lo dejamos ahí desmarcado. No hace falta que me esté indicando cuando los refuerzos se crucen. ¿Por qué? Porque ese refuerzo va a ser único para esa pieza. Cada vez que yo vaya a hacer un refuerzo diferente, a pesar de que la etiqueta sea la misma, la ubicación o la posición de la pieza en el sitio es diferente. Entonces, ya eso hará que sea otra barra diferente. Ya allí, vamos a decir, tiene que ser exactamente el mismo número. Ahora, agregar en el splice, un punto de intersección que asigne el shape. Posiblemente pues, necesitaremos una etiqueta, pero esa etiqueta después la podemos nosotros configurar desde la manera externa. No va a haber, eso es por otro lado que lo vamos a poder hacer. Ok, pasamos a las barras. Después decimos el display. El display tiene la forma de visualización de estas barras dentro del software. Ahora, el software tiene dos elementos principales, los que son bar shape, que son, bueno, yo los dejo de color azul, siempre los dejo como por defecto de color que tienen allí, el bar shape y el bar symbol. El bar shape es el elemento que contiene la base de datos del software. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda barra shape que esté debidamente etiquetada existe para el software, y al existir para el software quiere decir que la puedo medir, la puedo cuantificar, la puedo agregar a algún elemento, ¿sí? A diferencia del bar symbol. El bar symbol no es más que una representación
con medidas del shape. Por ejemplo, si yo pongo un bastoncito de un pedestal o de una columna, una barra o una viga que forme parte, o una barra que forme parte del despiece de una viga, cuando esté sobre la viga va a ser simplemente en este momento una barrita azul, que fíjense que le he puesto el máximo detalle, en donde dice presentación, le digo que me muestre el máximo detalle y lo único que va a decir es, ok, etiqueta. Esta barra es la número 3 de un octavo, o 5 octavos, o número 14, o número 20 milímetros por una longitud y tal. Esa es toda la información que va a prestar de allí. Ahora, cuando aparezca el símbolo, o yo haga que aparezca el símbolo de esa barra shape que estoy indicando, ese símbolo me va a decir las medidas específicas, si tiene un doblez, si tiene una posición, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Toda modificación que yo haga sobre ese shape va a influir directamente en el símbolo. Si yo ese shape al principio lo tenía con una barra número 14, de 14 milímetros, y hoy no me di cuenta, mira hermano, no es 14 milímetros, sino es de 16. Entonces cuando yo haga clics, ya no tengo que dar clic sobre todos los sitios donde dice 14, sino simplemente me voy a la barra del shape de 14 y le cambio el refuerzo. Le digo que es de 14, le digo que es de 16 y él automáticamente actualizará el símbolo que forma esa barra. El bar símbolo, la descripción de esa barra será cambiada. Adicionalmente, automáticamente también, bueno, se mostrará cuando se haga un refrescamiento de la ventana, también actualizará los cómputos métricos que él está llevando de manera automatizada y paralela a su trabajo. ¿Se acuerdan que yo les dije que ahora ustedes a su cliente les van a ofrecer los cómputos métricos? Y es tan sencillo porque usted no, sin ningún esfuerzo los está haciendo también. Porque ¿qué pasa? A medida que usted está trabajando con el AutoCAD Structure and Detailer, el AutoCAD Structure and Detailer le va a ir haciendo los cómputos métricos de todos los detalles que usted está haciendo. Entonces simplemente usted lo que tiene que hacer es clic y mostrarlo. Y de esa tabla que usted va a generar la puede exportar hasta Excel. Y entonces usted le dice al amigo, mire, o si usted en su empresa, bueno, a nosotros nos ha tocado a veces que hay proyectos en los que el cliente necesita saber cuál es el precio del mercado, porque, por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto de una clínica y el dueño era un doctor. Y entonces me dice, mire, ingeniero, yo quisiera saber cuánto es el precio de ese proyecto, de ese edificio en mano de obra, en costo, pues. Entonces yo le dije, bueno, doctor, nosotros haremos un presupuesto como que si nosotros fuésemos a ejecutar la obra. Entonces, ¿qué hacía yo? Nosotros estamos haciendo nuestro proyecto igualito. Algunos valores los sacamos a veces desde el mismo ETAPS, del mismo SAP, que son tablas de cómputos métricos que después ya les voy a sacar, les voy a decir cómo sacarla. Claro, esas necesitan vamos a decir, unas preparaciones, adaptaciones ahí en Excel, pero esas no son cosas del otro mundo. Pero de la AutoCAD Estructura Digital nosotros íbamos haciendo las tablas, íbamos haciendo los despieces, y este es el cómputo más difícil y fastidioso de hacer y más molesto, el de agarrar y medir barra por barra. No, aquí no. Aquí sinceramente yo llegaba, hacía mi tabla, hacía todos mis planos, exportaba la tabla de todas las barras que iban allí y se las pasaba a la ingeniera que se encargaba de hacer el presupuesto. Mira, aquí están todas tus barras, aquí están todas las denominaciones que son, está el tipo de acero, el tamaño que es y bueno, encárgate de darle precio. Ella con el software de presupuestos, de proyectos, montaba los cómputos y ya le podemos decir al cliente cuánto debería ser el precio en el mercado de esa edificación. ¿Por qué? Porque entonces el cliente ya ahora cuando se encargue de buscar la construcción, ya usted le está dando una ganancia para que no lo vayan a estafar ni pensar que le van a cobrar muy caro o muy costoso. Él ya va a saber un valor de medida, va a tener una referencia para la construcción del edificio. ¿Sí? Ahora, yo aquí le pongo todo máximo detalle.
Algunos van relleno, como en este caso que le digo fillet al bar shape, y al bar symbol no lo pongo relleno. ¿Por qué? Porque si pongo muchas cosas rellenas en el plano, se va a ver sobrecargada muchas líneas con espesor. Y entonces eso cansa la vista y además se ve muy sobrecargado el plano. Ojo, otro factor. Factor economía. Usted va a producir la menor cantidad de planos posible. ¿Sí? No va a llegar con un proyecto con 500 planos, al menos que esos 500 planos estén completamente llenos, que tenga toda y mucha información y usted dice, no había más opción. Pero un plano donde usted mete un despiece de una cosa y les quedan espacios en blanco donde puede haber metido, eso no. Los planos tienen que estar completamente llenos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted pone muchos elementos rellenos en un plano que va a estar lleno, va a sobrecargar de información ese plano. Además, que ese plano va a gastar mucho más tinta que un plano mucho más legible. Y bueno, quieran o no reconocer, el costo de un ploteo de un plano tiene un valor en papel y en tinta. ¿Sí? No sé qué costos están manejando ustedes más o menos en sus países, pero aquí en Venezuela son 1.700 bolívares por impresión de un plano 900 por 600, que estaríamos hablando de 0,5 dólares más o menos. Un dólar está más o menos como a 3.000 bolívares, sí, más o menos como ese, poquito más, 0,7 dólares. No sé cuáles son los precios. Ajá, aquí me dicen, yo debo tener un plotter. No, amigo, ¿qué va? Aquí en Venezuela ahorita no es negocio tener el plotter. Hay gente que se dedica a eso. Aquí en la oficina todavía, bueno, nosotros producimos una cantidad de planos y soy una persona que se dedica y ese es el trabajo de esa persona, tienen su empresa de ploteo y ellos hacen todo eso. Nosotros mandamos el archivo y que ellos ploteen. Pero, por ejemplo, este, nosotros un costo de un plotter está alrededor de ese valor, 0,7 dólares. En Chile, 4 dólares por plano. Fíjese cómo cambia la cosa, ¿no? 900 por 600, sí, un pliego. Ujú. Entonces, fíjense, esto que dice bar point es en la barra del punto. Entonces, fíjense que cuando nosotros a veces hacemos detalles de estructura, por ejemplo, vamos a hacer aquí, hacemos una sección transversal. Entonces, por ejemplo, esta sería la sección transversal de una viga. ¿Ve? Entonces, nosotros le ponemos los circulitos. Estos circulitos que están acá, que están aquí o que están aquí, aquí y aquí, el caso pues lo que sea, son los que conocemos como los bar points, ¿ves? Los puntos de barra. Y entonces fíjense, aquí le estoy diciendo que es vacío o también pueden ser rellenos. Yo le puedo decir que esto sea relleno aquí y que esto sea relleno, ¿ves? ¿Ve? Aquí yo lo puedo configurar, ¿ves? Relleno o vacío, dependiendo como yo lo quiera poner. Yo les recomiendo que lo pongan vacío, es por eso mismo, porque ¿qué pasa? En la sección transversal hay un shape que va a estar allí y ese shape es el del estribo o el elemento que va a estar reforzando la parte cortante. Eso quiere decir que aquí yo voy a tener en color, vamos a ponerlo azul claro. Vamos a ver acá. Esta barra que va a estar aquí, que ojo, bueno, me está saliendo bastante torcida allí. Aquí, que sería la barra de refuerzo que va a ir acá. Y esa barra la estoy poniendo rellena. Fíjense que le estoy poniendo fillet aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo todo relleno, cuando vaya a ver la sección transversal, recuerde que cuando imprima todo eso se va a imprimir es en tinta negra, o sea, no tiene colores. Los planos de estructura no tienen colores. Yo por lo menos no he visto el primero. Todo es en negro. Entonces, ¿qué pasa? Se va a volver una masa de colores negra en la que usted, bueno, fíjense que aquí si usted los deja vacíos, va a quedar mejor especificado. Evidentemente eso va a llevar unas y después unas indicaciones por acá, que va a ser de aquí, aquí, aquí y aquí, y le dirá qué barra es esa, ¿no? Igual que si esta es esta, igual a esta,
te dirá qué barra es esta y esta dirá otra especificación, ¿sí? Recuerde que es una cantidad de cosas que van a ir aquí. También van a estar acá los acotados. Entonces fíjense cómo la sección transversal se les va a ir complicando y va a haber muchas líneas y números por todos lados. Entonces mejor, mientras la sección transversal no esté rellena, mucho mejor. Por eso yo la dejo aquí, bar symbol vacío, ¿no? Vamos a borrar acá. Ok. Ahora, hacerse las barras individual. Y después tenemos las barras por distribución. Las barras por distribución son todas aquellas que, por ejemplo, conforman, por ejemplo, una cantidad de estribos. Una cantidad de estribos, por ejemplo, en una viga. Vamos a hacer aquí el detalle de lo que sería una viga, por ejemplo. Acá. Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me está preguntando cómo quiero yo que sea el detalle de ese estribo. Fíjense que hay 4 opciones de presentación. Estas 4 opciones que están acá. La primera simplemente sería rayitas de esta manera, líneas rectas. La segunda sería como ponerle como un circulito acá y acá, como tratando de indicar de que hay otra barrita que va hacia atrás. Que eso sería como para hacer este elemento que está aquí, el estribo. ¿Ves? Una aquí, una aquí. La tercera opción está tratando de ponerle como algo así. ¿Ves? Como para mejorar el detalle. Y la tercera opción, que es la misma, pero con elementos redondeados, mucho más estético. ¿Sí? Yo les recomiendo usar esta tercera opción. Le da un acabado al detalle mucho mejor. ¿Sí? ¿Sí? Estos son los elementos que nosotros debemos poner. ¿Ves? Ahora, esto es para distribución de superficie y elementos lineales. Los elementos lineales son estos. Distribución de superficie se va a referir a esta misma línea cuando estemos haciendo, por ejemplo, una losa. Una losa, por ejemplo, de este tipo, de suelo, de fundación o losa de techo, pues, de entrepiso. Entonces, ¿qué pasa? Él le va a distribuir un acero aquí y así. Y entonces eso lleva una descripción de cuántas barras vas a poner cada separación. ¿Ve? Y entonces este detallito de cómo quieres tú que vaya la barra, si va con el ganchito o no va con el ganchito, va a depender de esto. Ahora, fíjense que todas se especifica cuál es la capa. Ojo, mire, la capa donde va a estar, qué color va a llevar y cuál es el espesor de línea que va a tener. Ya eso el software lo va a configurar automáticamente. En el display anterior, fíjense que aquí también me decía el layer, el espesor, el espesor, el espesor y el tamaño. Fíjense, los tamaños van en escala 1 a 1. Siempre lo ponemos escala 1 a 1. Otra indicación que se me escapó acá es que, por ejemplo, las barras pueden tener una referencia porque las barras son de 12 metros. 12 metros. Como máximo es la longitud. Al menos que vengan rollos de cabillas que todavía no los he visto y ni sé si existen. Lo que es tensores o guayas, sí, pero las barras de aceros no. Vienen un tamaño máximo de 12 metros. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro despiece, podemos indicarle que nos haga una marca para saber hasta dónde llegaron los 12 metros. Entonces, si yo marco esta opción aquí, él cuando llega a los 12 metros pondrá un icono acá y un icono acá para indicarme de que ya llegó a los 12 metros. O también puedo decirle que me ponga una marca y me diga aquí 12 metros. Ahora, ¿qué pasa? Al poner esta etiqueta lo que va a generar es más números, más valores. Y si usted le pone que la barra le tenga esta pestañita, le va a dar un infarto cuando usted vea que le picaron la barra y le hicieron la pestañita. Así que mejor no ponerle nada de eso. ¿Sí? Ni pestañitas, ni inclinaciones, ni a dónde llega, ni a dónde va. Para eso está el despiece en la parte inferior del plano que debe indicar cuál es el tipo de barra. ¿Sí? Y hasta dónde va a llegar. Se supone que usted después le va a poner un valor de referencia hacia dónde, en qué parte del eje va a poner, un metro, o sea, del eje A hacia la izquierda, para cuando arme la cabilla. Eso es evidente, pues. Pero esas poco de marca, eso es lo que hace después confundir. Y lo peor de todo es que entonces hace a alguien en la obra, pone un disparate. ¿Sí?
Ya pasamos a la parte de distribución, estas opciones. Ahora, punto 1. Usted le puede decir al software cuál es la regla que usted va a seguir, cuál es la barra más pequeña que usted va a colocar para refuerzo. Entonces usted le dice, mira, yo quiero la barra más pequeña, la número 10, para hacer transversal. Y lo importantísimo que usted tiene que entender es este barro que está acá. El bar symbol, que es no es más que, bueno, se lo voy a poner del mismo color que va a aparecer en el plano, la manjeta, no es más que la representación, por ejemplo, de la barra que está en el shape. Ahora esta aquí, ahora esta aquí, esta que está aquí. Entonces, esta barra tiene una longitud que usted cuando le diga, usted le va a decir, esta es la barra, por ejemplo, 3 fi número 14, vamos a poner aquí, número 14, o de 14 milímetros, por una longitud de 5 metros. Entonces, ¿qué pasa? Esta descripción de 5 metros usted tiene que estar bastante atento, porque va a tener que poner una medida, y esa, aquí va a ir un número, y aquí va a ir otro número, indicándole cuánto es la barra que tiene que poner acá, la patica, y cuánto es la longitud que va a haber acá. Si su barra aquí es de 0,50, este número, ¿cuál número debería ser? Si la pata mide 0,50, ¿cuánto debería ser este número? ¿Mm? 4,50, ¿verdad? Esto debería ser 4,50. Porque si usted llega y dice 0,50 más 4,50, 0,50 más 4,50, eso debe ser igual a 5 metros. Y este número tiene que coincidir con este que está diciendo acá. Ahora, ¿qué puede suceder? Si usted le dice aquí que él tome el valor real, estos valores que están acá no van a coincidir, porque él va a poner el valor hasta la parte recta y él va a poner el valor hasta la parte recta. Y le va a faltar el doble de la barra. Este arco no lo va a calcular. Entonces le va a decir que, por ejemplo, aquí mide 0,45 y que aquí mida 4,45, por decir un valor, pues. Entonces, cuando usted venga y su inspector diga, bueno, vamos a ver cómo está esto, y agarre este valorcito, y agarre este valorcito, y diga 0,45 más 4,45 da 4,90 metros. Entonces, ¡ey, ya! ¡Qué alegría! Porque lo peor de todo es que les da alegría. Te equivocaste, aquí es 4,90 cuando te suma y usted está poniendo 5 metros. Algo malo tiene, algo mal hizo, ese número está malo, la tabla está mala. Entonces usted sonreirá y lo verá con cara de tonto y le dirá, ah, ¿y el arco que está aquí? Le falta esto. Entonces, para que se evite ese encontronazo y tenga que ubicarlo, es mejor que marque aquí total. Cuando usted marque total, le da clic aquí. Entonces fíjense que el software va a hacer un promedio del refuerzo que está en el gancho y parte de él lo va a medir para arriba y parte de él lo va a medir en el gancho. Entonces cuando usted mida 0,50 más 4,50, el número le va a coincidir perfectamente con el que tiene etiquetado. Y entonces se evita el tener que hacer tipo el Doctor House y ubicar al tipo y decirle tonto en su cara. ¿Sí? Porque ni siquiera se molestan a presentar la curva, no, 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 no. Porque simplemente es el hecho de llevar la contraria y hallar el error. Y como usted es más joven y entonces tiene tantos años y eso, etcétera, etcétera, usted se equivocó por 10 centímetros. Sí, no sé si han estado en esa posición. A mí me ha tocado estar en esa posición. Es más, esto que les estoy contando me pasó con un inspector. ¿Sí? Ahora, si yo le digo que él tome el valor aquí, el otro total, no mide igual, porque no saca el promedio de la curva. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Toma una longitud A más B, sigue siendo la suma, pero no está bien promediado. Toma como el valor absoluto. Entonces, la recomendación es que coloquen el valor total. Total para que él extienda las líneas y esa curva la tome en consideración.
¿Estamos claros acá? ¿Sí se entendió esta parte? ¿Todo bien? Ok. Entonces después pasamos a los estilos. Los estilos son la forma en la que se va a mostrar mucha de la información que vamos a configurar. En el estilo está el tamaño de la letra, está el tipo de letra, cómo queremos que se vea, cuál es la información que queremos que haya en el plano o en el detalle específico. Yo quiero que la barra aparezca con la unidad milímetro. Yo quiero que me diga el phi, que aparezca el símbolo del phi. Yo quiero que me diga primero el diámetro y la cantidad y después me diga la longitud. Todo eso lo podemos configurar, ¿sí? Y también está el estilo de las tablas. Las tablas tienen sus distintas formas de mostrar la información. Si yo quiero incluir un dibujo, si quiero incluir un dato en específico, si yo quiero incorporar un dato adicional, esas cosas las vamos a ver es cuando hagamos la configuración de la tabla, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el Wave Fabric. Yo puedo hacer las configuraciones acá, pero como no tengo un ejemplo ya hecho en donde yo vaya a ver cómo es el cambio que estoy haciendo, no vale la pena hacerlo desde ahorita. Lo mismo pasa con el Wave Fabric. El Wave Fabric o el alambre, la malla, también se pone una parte rellena, otras partes que no sean rellenas. Fíjense, bueno, voy a borrar aquí esta información que está acá. Puedo decirle que me muestre otra vez de una vez los detalles en la tabla. ¿Ves? El chamfer o el corte del dimensionamiento de acuerdo al arco. O sea, todas estas son elementos, fíjense, valores exactos, valores por grupo, valores simplificados, dependiendo de la distribución del refuerzo. ¿Ven? Y también el estilo. También tiene un estilo de etiquetado, también tiene un estilo de tabla, también tiene un estilo de, vamos a decir, de distribución de cómo queremos mostrar los valores. Los perfiles, que les comenté que tenemos una base de datos de perfiles, los perfiles de acero, usted le dice aquí modificar, nosotros podemos ver cómo queremos nombrarlo o cómo queremos que se muestren, ¿sí? Le decimos el número, por ejemplo, las vistas 2D, cómo queremos, en este caso siempre van a ser vistas 2D, recuerden que el plano siempre es 2D, a pesar de que usted lo vea 3D, simplemente es una, vamos a decir, una representación lineal de eso, pero sigue siendo 2D. ¿Cómo queremos ver la sección? Fíjense, si es un perfil de acero, podemos hasta estipular cuál es la, vamos a decir, el hash que va a llevar ese elemento, que si son barras inclinadas. Recuerden que esos hashes están también tipificados de acuerdo a lo que vamos a dibujar. Si es acero, si es concreto, unos punticos, otros serán líneas. Y la presentación del perfil, ve cómo queremos si se vea la señ. Ve, fíjense, siempre va a 2D, ¿ve? Acá los símbolos, que son estos, los ejes de las axisas, pues por aquí tenemos cuatro tipos de símbolos. El primero es las barritas que tienen un numerito o una letra que tiene un circulito y me indicarán el eje. O podemos tener un cuadrito con letras, o sea, podemos tener muchas referencias. Esos son los estilos de los que están hablando acá. Por ejemplo, el axis, yo le digo modify y fíjense que tengo estas opciones. Vamos a ver si me permite meterme en esta. Entonces yo le puedo cambiar que si sea circulito, que sea un óvalo, que tengo cuadritos, toda esa configuración después yo las puedo hacer, miren todas las opciones que tengo. Así que de eso lo podemos ver más posterior. Fíjense que me pide el estilo de la letra, cómo queremos, el tamaño de la letra, la referencia, el tamaño del cuadrito o de la esfera para que quepa la letra o no. ¿Ven? Las marcas de elevación. Las marcas de elevación no son más que unas referencias que uno a veces pone de este tipo y le pone, por ejemplo, la cota n más 3.0 metros. Esas referencias pueden ser así o tan simplemente puede ser el mismo número y poner un triangulito que pudiese estar vacío o pudiese estar relleno. ¿Ve? Esas referencias están acá mismo. Vamos a modificar, marcas de elevación. Y fíjense, ve que las podemos cambiar de esta forma o de esta forma. Bien, todas las posibilidades que hay para poner una marca allí de cota. Pues
para poner la viga está a tal referencia, sobre todo cuando trabajamos un pórtico, es bueno poner ese tipo de medidas, ¿no? Para no estar poniendo líneas de acotado. Las marcas de elevación, fíjense que son a veces en las losas, nosotros podemos estar incluyendo, vamos a decir, una esferita que diga, bueno, esta esfera puede ser así, una cruz y decir, este es el nivel más 5.0 metros, ¿no? Pero ese círculo también pudiese ser relleno. O simplemente pudiese ser un circulito con un puntico. O sea, son muchas referencias que podemos hacer, estilos que podemos usar. Y el que dice section symbol es la sección. Cada vez que nosotros en una viga hacemos un corte, en la viga tenemos que poner la referencia del corte, ¿verdad? Decir, bueno, aquí hay un corte de aquí para acá. Y ese corte es AA. Y después, en donde hagamos la sección transversal, va a aparecer el avisito AA. Para que aquí pongamos el detalle de que tenemos que poner aquí. Esos son zonas, estos son elementos para permitir identificar elementos dentro del modelo como tal. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si quiero detallar una viga de 20 de base y 20 de altura, y la altura quiero darle una escala diferente, que visualmente la viga parezca que fuera rectangular, no cuadrada, el programa permite hacerlo. No debería, si es la misma sección 20 por 20, debe verse de 20 por 20, porque a pesar de que la referencia sea una a la altura y sea la base, siempre va a ser los mismos 20 centímetros. Entonces vas a causar un problema en obra, porque en el plano se va a ver rectangular y cuando lo vayan a construir se les va a ver cuadrada y alguien va a pensar que hizo algo malo. Recuerden algo, que hay alguien que va a estar comparando lo que está en el dibujo con lo que está en sitio. ¿Sí? Entonces, si en el dibujo le sale un triángulo y del otro lado le salió recto, entonces va a haber algo malo, alguien hizo algo malo, ¿no? Aquí me dice, para detallarlo en el corte longitudinal, no, los cortes longitudinales te van a salir automáticamente. Así que ni te preocupes. Ahora, te soy sincero, si yo veo un detalle rectangular y en la otra me está dando cuadrado, claro, yo me guío por la medida, digo 20-20, bueno, yo digo, esto está alterado, pero no todo el mundo va a pensar de esa misma manera. Alguien puede pensar que el detalle es tan transversal, entonces por eso es que se ve inclinado y el otro está. O sea, eso es ganas de como poderte meter en un pequeño problema porque alguien no entendió el detalle. Recuerden algo, va a haber una representación real de lo que usted está dibujando. Si usted dibuja algo circular y en el sitio no se ve circular, alguien va a pensar que está mal hecho. O está mal hecho el dibujo o está mal hecho la construcción. Y como el que está en la obra es el que va a estar pendiente de su construcción, nunca va a decir que él fue el que lo hizo mal, sino que en el plano está mal hecho. Y lo van a llamar, mire esta columna que a mí me da 20 por 20, pero en el plano se ve rectangular, ¿qué sucede aquí? Entonces usted tendrá que armarse de paciencia y decir que es una referencia nada más y listo. Ahora entonces, ¿qué pasa? Ok, con ese preguntó, pero en el otro dibujo que él vea que puede estar malo, ojo, porque podemos tener algún error en el plano, él va a pensar que es la misma cosa y no lo va a llamar. ¿Sí? Entonces, si no lo llamó, un verdadero error se puede convertir en algo que él le pasó por encima pensando que era algo que usted puso intencionalmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo ok? O sea, todo esto es lo relativo a la configuración del software. Eso lo hace uno una sola vez, después, como les dije, yo le digo guardar como al documento y eso se mantiene ahí guardado. Y yo le digo ok y ahí guardaré. Entonces fíjense, después ya estaríamos listos para trabajar la parte de los detalles. Para la siguiente clase vamos a ver la parte de configuración acá. Voy a hacer unos ejercicios adicionales y vemos cómo sacamos las tablas y todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero ya por tiempo, ya dejar una información inconclusa no es lo suficiente. Sí, aquí como dice Carlos, se guarda como una plantilla preconfigurada. O sea, entonces ustedes guardan ese documento, ese archivo lo guardan configuración ASD concreto. Entonces cada vez que ustedes quieren abrir un archivo en concreto, lo guardan ahí. De todas formas, como les digo,
Aquí en este momento ya está guardado, pero después que ustedes hagan un proyecto, que hagan un trabajo, ustedes van a personalizar sus tablas, van a personalizar el tipo de letra, y cuando ya usted tenga un proyecto listo, completo de trabajo, esa plantilla va a ser la preconfigurada. Después usted puede decirle guardar como, si quiere borrar todo lo que tiene ahí adentro, nada más que le quede la plantilla, pero ya tiene la tabla, ya tiene las letras, ya tiene el estilo de letra, ya tiene el espesor de líneas, o sea, ya tiene todo eso configurado y estaría listo ya para trabajarse en otro proyecto. Ok, entonces bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta, sino para dar por terminada la clase del día de hoy. Les recuerdo, por favor, la parte básica de ejercicios básicos de esto está en el canal de YouTube. Es más, ya yo les mandé la información de las presentaciones de PowerPoint a sus direcciones de correo. Ya eso está mandado a las direcciones de correo. Les mandé las tareas, los ejercicios a mano alzada para que lo fueran practicando. También esos ejercicios que les mandé a mano alzada son los que están en el video para que practiquen y vean cómo doy solución a esos ejercicios. Lo que digo para esto, para que ya el día de mañana yo haré unos ejercicios mucho más avanzados de lo que están allí. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, damos por finalizar la clase del día de hoy. Hasta luego, ingenieros, que descansen.